Dios te bendiga. Continuamos con la mujer número 5. Hoy vamos a hablar de María, la madre de Jesús. Si estás recién uniéndote, pues te recomiendo que sí, puedes terminar esta clase, pero no saltes las demás. La idea es que podamos disfrutar de cada una de estas mujeres y hasta ahora hemos disfrutado de Agar, de Débora, de Esther, de la Tsunamita y continuamos hoy con María, la Madre de Jesús y ya pronto pues vamos a comenzar con las últimas 5. Espero que estén llenando sus cuadernos de trabajo, que Dios esté trabajando en cada una de esas preguntas y bueno, vamos a empezar de una vez con el día de hoy, que sé que vamos a vamos a aprender bastante de María, vamos a poder ver ese sentido de pérdida, porque esta es una de las cosas que vamos a tratar, y también pues la firmeza, esa obediencia tan valiente que podemos nosotras imitar ante lo que Dios nos está demandando o lo que nos ha puesto, ¿verdad? Como camino para el propósito de alguien más, en realidad. Y bueno, gracias por estar aquí. Así que si no estás lista, busca tus notas, tu Biblia y algo, obviamente, para escribir, para que estés cómoda en este tiempo de enseñanza y de aprendizaje. Hoy veremos la Madre de Jesús bendita, muy favorecida y estoica ante el dolor. El precio del privilegio es parte de lo que vamos a aprender sobre María, el proceso de la aceptación de la pérdida y la terapia literaria. Hoy sí vamos a hablar de cosas espirituales, pero hoy digamos que va a ser una de esas lecciones más terapéuticas. Me hace recordar un poquito lo de Débora, pero a la inversa. No sé si recuerdan que cuando tocamos la historia, la vida de Débora, les dije que no iba a haber algo tan emocional quizás, pero sí de mucho conocimiento espiritual y esa parte histórica del pueblo de Israel. Pues hoy es un poquito lo contrario y parece como que algo medio, ¿cómo sería la palabra a usar? Contradictorio, ¿verdad? Porque hablando precisamente de María, la madre de Jesús, que todo el mundo la ve como esta gran líder espiritual o como que se ha hecho tanto hincapié la iglesia católica, la ha tomado como el referente. Me he dado cuenta en el caminar con Cristo de que tristemente muchos evangélicos viven, sobre todo los que vienen de iglesia católica. Es como que es el proceso que más les cuesta desligarse, el dejar de ver como esa estructura, esa figura dicho por personas que vienen de ahí, que les ha costado un poquito el camino, no de adorarla o venerarla, ellos están claros de eso, pero sí digamos como que de verla siempre como con un respeto hasta por encima de los demás personajes de la Biblia, o sea, como darle de alguna manera esa parte especial. Y a eso me refiero. Entonces, hoy me encanta de que la autora precisamente lo que más resalta son situaciones emocionales y psicológicas y que aunque sí tiene mucha enseñanza espiritual, no es como que el norte full. Entonces, la lectura, recuerden que siempre les digo, lean completo el pasaje. Acá siempre mencionamos solo el texto principal, que en este caso es Lucas 1:28, que dice, el ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo. Tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Déjenme que esto, bueno, no estamos en vivo ahora mismo, ustedes lo van a ver pregrabado, pero sí, yo estoy en vivo, obviamente, porque me está presentando un error acá. Déjenme pausar y retorno en breve. Seguimos acá. Espero que esto no perjudique la enseñanza. Dios, toma el control de todo acá. Estaba presentándome algunas dificultades, pero bien. Una de las cosas, antes de seguir desarrollando sobre María, que me llama la atención, es que la autora pone
estoica ante el dolor. Y estuve investigando esa palabra en el diccionario y estoica se habla de una persona que tiene la cualidad o la capacidad o lo que muchos consideran la virtud de sobreponerse ante las situaciones adversas de la vida. Es una persona que ni la alegría ni el dolor las mueve de su lugar. O sea, personas que tienen el dominio propio y el control de sí, de tal manera que cualquiera que sea la circunstancia que se presente en su vida, ellos tienen la capacidad de rápido responder y seguir hacia adelante. Entonces, así es como definen a María hasta el día de hoy en el pueblo de Israel y muchos teólogos y autores es lo que dicen. De todas las mujeres de la Biblia, la consideran la de más capacidad en cuanto a la resiliencia y la adversidad por situaciones que más adelante van a ver, porque ellos están midiendo esto desde la perspectiva de la edad que era un adolescente y desde la perspectiva también de madre. Entonces, me parece súper interesante y yo creo que esa es la primera enseñanza que arrancamos de una vez, que creo que al igual que como María, nosotras hoy con el conocimiento de la palabra de Dios y llenas del Espíritu Santo, también tenemos la capacidad de ser estoica, de poder sobreponernos ante cualquier cosa que se nos presente en el camino o lo que más común hoy se anda diciendo que es la resiliencia. La madre del Señor fue una mujer señalada, fue una mujer escogida, fue bendecida, tal vez la mujer bíblica con mayor trascendencia para la humanidad. El nombre de María en griego es Mapía, deriva del hebreo original que sería Mariam. ¿Qué significa pureza, virtud y virginidad? Ninguna otra mujer en la Biblia es más admirada que esta. La propia María declaró que todas las generaciones verían como una mujer profundamente bendecida por Dios. Y es lo que dice Lucas 1:48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada en todas las naciones. Ahora vamos a hablar sobre el precio del privilegio, porque sí, hablamos de que qué valiente María, privilegiada, qué enorme, o sea, la misión, lo que Dios le llamó a hacer, servir su vientre como eh, para traer el Salvador del mundo. Y es que cuando por la notable gracia, vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Aunque no me voy a extender mucho porque todos conocemos bastante la historia. La notable gracia del Espíritu Santo, María queda embarazada siendo virgen. Esta representó un papel súper importante en la crianza de Jesús durante su niñez y luego se convirtió en su seguidora. No hay muchos datos biográficos de María. Sin embargo, los datos registrados en los evangelios son suficientes para comprender de que era una mujer llenísima de gracia o adolescente. Fue un alma sencilla que mantuvo un bajo perfil, manifestando que el grande era su hijo. Siempre, las pocas veces que se menciona a María en todos los evangelios, siempre resaltaba y apuntaba a las personas hacia Cristo. O sea, esto no es tan difícil de entender. Siempre María apuntó y estuvo clarísima de todo lo que Dios le había demandado, a quién era que venía a través de ella, su significado de nombre que le dio y todo lo que, cómo se produjo todo en su vida. Era más que obvio que María siempre estuvo clarísima de que solamente fue un instrumento. Nunca estuvo en ella el deseo ni la intención de creerse, ¿verdad? O tomarse atributos más allá de los que les correspondían. Cuando el ángel le anunció a María de que estaba embarazada, lo más probable es que fuera una adolescente. La primera vez que yo escuché esto, yo pensé que era como una herejía. Yo, ay, ¿quién está hablando de esto? Por eso es bueno leer, investigar, porque sí, para la época, en ese contexto histórico y cultural en el que se desarrolló María, las niñas la comprometían a partir de los 13 años de edad.
Entonces, muchos teólogos hablan de que entre los 13 o 15, 16 años, lo máximo que podía haber tenido María eran 16, porque era cultural que los compromisos se llevaran a esta edad. Y de hecho, era el compromiso. Y ya ese compromiso duraban un año luego, cada uno viviendo por separado, cada quien, ¿verdad?, en su casa, pero era un año que iba a servir para que se prepararan y para mostrar de que estaban realmente comprometidos en lealtad y fidelidad, de que podían demostrar de que tanto la joven estaba siendo guardada para su esposo, también como en este caso José guardándose para ella. Entonces, en el medio de todo esto, ¿verdad? Los matrimonios lo arreglaban los padres, ellos, los familiares, y María se había comprometido con un hombre justo, es lo que nos dice Mateo 1:19, cuya profesión era la carpintería, que lo narra en Marcos 6:3. Entonces ahora sí que vamos a ver el precio del privilegio. Ya les hablaba del contexto histórico. Recuerdan todo lo que hemos vivido con Agar como criada, con Débora, como todo lo que se oponían a que las mujeres tuvieran ese error. Sin embargo, siempre en Dios estuvimos en su plan. O sea, en Dios siempre hubo un lugar para la mujer. No esperó ni necesitó que hubiera leyes, ni situaciones, ni que tuviéramos tampoco que caer a líneas contrarias a la palabra, porque Él desde el principio siempre ha demostrado de que pone sus ojos en nosotras para llevar un plan perfecto, pero ese plan tiene un precio. Las tareas del cielo que tienen como fin salvar y restaurar a muchos siempre traen consigo sacrificios. ¿Y cuál es el primer costo que vemos acá de María? Es arrastrar el estigma de estar embarazada sin haberse casado. Me imagino que esto lo tuvo ella que vivir. Qué fuerte tuvo que haber sido el hecho de que habiéndose cuidado para ser virgen, ahora la juzgaban por todo lo contrario. Cuando se señala a alguien, ese señalamiento es injusto, es un proceso que duele mucho. Todo señalamiento y juicio duele, pero duele menos cuando en el fondo tú sabes que de verdad lo que se te está diciendo tú lo hiciste. Aquí lo que puede haber o es remordimiento, vergüenza, o tú decir, bueno, es lo que me toca por lo que hice. Pero qué dolor, qué injusto cuando lo que te están diciendo no es así y donde no hay posible evidencia en donde tú puedas básicamente demostrar lo contrario. No obstante, si te identificas con esto, tranquila, que al igual que María, Dios te hará justicia y hasta los que se levantaron en tu contra admitirán, ella es muy favorecida. Ahora, ¿cuál era el plan de José en ese momento? El plan de José era dejarla en oculto. Pero hay algo que me llama mucho la atención y es que la Biblia resalta de que José era un hombre justo y que él amaba a María. Y él no quería hacer pública la situación a fin de no afectarla en un escarnio social. Y ahí ya ustedes conocen todo el contexto y todo lo que también el Señor cuando hace las cosas, las hace bien. Ese tema como de que no, Dios, pues Dios me lo reveló a mí, yo te lo voy a decir y ya. Hay circunstancias en las que pueden pasar, pero yo estoy muy convencida que en ese tema familiar, cuestiones de relaciones, Dios hace las cosas perfectas y así como le habla a uno, ha de hablarle al otro. Entonces, me encanta esto de cómo Dios es como si le dijera, tranquila María, o sea, yo te estoy metiendo en esto, yo voy a dar la cara también por ti. Y el ángel se le aparece a José. Entonces, imagínense si ya en sí José estaba tratando de diagramar y crear un escenario para cuidar a María. Hablábamos de que era un hombre de verdad, justo, un hombre que de verdad conocía el amor y aunque él decía, bueno, quizás fallaste o no me cabe el cuento en la cabeza, no te creo, estoy extraño, pero sé que tú no eres capaz de esto, pero me siento confundido, no sé qué pasa, yo no voy a cargar con esta responsabilidad, pero tampoco quiero que te hagan daño. Aunque no detalle mucho sobre José, creo que ya todas estamos siendo ministradas, ¿verdad? Porque cuántas veces nosotros pudiéramos estar en esa posición con una situación que esté pasando a alguna persona y nosotros podamos ser parte de aquellos que sumen al proceso que Dios está haciendo en esa vida cuando decidimos no hablar lo que no tenemos que hablar,
cuando decidimos callar por respeto, por amor, por madurez, y aunque no entendamos lo que está sucediendo, pero si hay de verdad un amor por la persona, hay cosas que tú prefieres dejarla así, que se queden en estigma, que se queden en señalamientos, y aunque no tiene nada que ver con lo que vivió María, yo me he visto en esa posición ministerial y dentro de la iglesia, con muchísimas situaciones que han pasado en donde molesta y duele también porque uno quisiera devolver, como decimos acá en República Dominicana, qué difícil es quedarte callado cuando tú tienes menudo para devolver, pero es mejor porque esto habla también del amor. O sea, aún la persona haya hecho de verdad algo mal, si la historia de María hubiese sido al revés, de que de verdad te engañó a José, aún así José no se dejó arrastrar. Él, dentro de su dolor, él seguía diciendo, voy a hacer lo que voy a hacer, pero de una manera callada, tranquila, porque yo de verdad le amo y no quiero hacerle daño. Entonces, aquí también sacamos esa enseñanza de que el amor no deja de ser, el amor no busca venganza, y por mucho que te duela cuando algo está fallando con alguien que tú amas, tú vas a optar siempre desde la esencia del amor y como hijo de Dios. No puedes romper tu esencia y cambiar las formas que tú tienes, que Dios te está ministrando por la conducta de nadie. Pero gloria a Dios que este no fue el caso. Y sabemos ya el desenlace. José pues entonces se unió y pudieron correr, y ya ustedes conocen toda la historia que la autora la desarrolla bastante bien. Hay algunas de ustedes que ya se han hecho del libro, la pueden leer, estudienla ahí, porque aquí yo trato de no pasar de una hora a la clase porque es demasiado el contenido que ella narra y es buenísimo. Pero analizando el perfil psicológico de María, eh, vamos a... Espérense, me perdí aquí. El perfil psicológico de María frente a todo este panorama, de seguro que pensó en todas las dificultades que tenía que enfrentar. La mente suele presentarnos de forma automática la película de las dificultades que podemos afrontar ante lo inesperado. Su sorpresa y gozo por ser la escogida para traer al Redentor del mundo pudo haber recibido un impacto ante el temor de lo que tendría que atravesar. Aún así, conociendo el alto precio que tendría que pagar, fue mayor la responsabilidad de ser obediente. Demostró una fe madura. María se rindió por completo a la voluntad de Dios y dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Ante los mandatos del Señor y las cosas que muchas veces Él nos hace pasar como parte del proceso y hacia el plan que Él va a llevar a cabo a futuro, vamos a tener temor. Sí, el temor puede venir, sí, en algún momento puede venir Dios mío, pero ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Pero yo no soy capaz y con esta edad, ¿y qué va a decir? O sea, aquí se demuestra de que la respuesta de María, he aquí la sierva del Señor, o sea, aún a su corta edad, María de verdad amaba ya a Dios. No en vano Dios supo escoger y vio de que en todo el pueblo de Israel esta era la chica, esta era la joven, esta era la mujer que tenía el ahínco, la firmeza y la valentía de poder decir, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y esto me recuerda a lo de David. Cuando Samuel está por ungir, una de las cosas que Dios ese diálogo que había entre Samuel y Dios era el decirle, él decía, este hará, el Señor le decía, porque este hará todo lo que yo le diga. Y aquí es donde he oído muchas opiniones también teológicas donde dicen de cómo es que David, aún viviendo todo lo que vivió, fue conforme al corazón de Dios. Es que con esto no se justifican los pecados de David, porque hasta el día de hoy el linaje de David tuvo una sentencia y consecuencias por siempre. En su familia, en su linaje, experimentó fuerte la paga de su pecado, muy fuerte.
Pero el secreto de haber sido conforme al corazón de Dios es que David supo renunciar a su voluntad y es una de las personas, aparte de María, en donde habla directamente este hará todo lo que yo digo. Es decir, ok, sí, pecó, sí, esto, aquello, pero todo cuanto Dios demandó de David lo hizo sin titubear. Y cuando yo estudié esa parte, me encantó y dije, wow, ahora entiendo cuál era la conformidad. No era el acto, no era los deseos que a veces él no podía nunca controlar, era que en su corazón estaba de que Dios hablaba, yo ejecutaba, Dios hacía, yo hago, Dios me dice camina, yo camino. Qué bonito. Y esto, Dios sabía que en María estaba. ¿Cuántas veces tú y yo nos cuesta tanto el poder decir, Señor, haz conmigo como tú quieras? Que Dios nos ayude a poder hacerlo, de verdad, porque es bastante interesante. Fue mayor la responsabilidad de ser obediente. Fue mayor la responsabilidad de ser obediente. Con esto yo me quedo. Ahora, es curioso el hecho de que según la Biblia, la madre de Jesús solo aparece en 3 ocasiones en toda la trayectoria de su ministerio. O sea, luego de todo lo que ya ella tuvo que vivir para tenerlo, lo crió, lo instruyó. Creo que María siempre estuvo consciente de que fue bien prestado, de que fue solo el canal, pero que este hijo era de Dios, a él le pertenecía y había algo que cumplir. Y las 3 veces que María sale a relucir, las únicas 3 veces, las únicas 3 veces, es como decir, tiene momentos clave como madre en mi vida, pero, o sea, lo que ella vino a hacer ya lo hizo y punto, es esto. Solamente 3 veces más aparece María en la Biblia, en los evangelios. Es la primera en las bodas de Caná, que fue el lugar donde se manifestó el primer milagro del Señor. María es una de las que se da cuenta de que el vino escaseaba, de que ya no iba a poder continuar la boda sirviéndose esto, y va y da la parte a Jesús. Esto nos habla de una María que hace memoria y que sabe bien de el hijo que tenía, de que ya había un poder en él y fue ese instrumento, digamos, ¿verdad? Para él manifestar ya el poder y establecer el reino de Dios, haciendo el primer milagro de convertir el agua en vino. Vino, no jugo de uva, como dicen personas, vino. Pero eso ya es otro tema de otra clase, porque he escuchado muchas veces esa interpretación y recuerdo que en esos estudios originales y todo lo demás, por esto se nos llama a no emborracharnos. De hecho, por eso el mismo Pablo reprende bastante a muchas de las iglesias de la época en donde se estaban dando a la borrachera y todo esto. Entonces, habían, digamos, ese reclamo, ¿verdad? Entonces, si está contrarrestando con la borrachera, era porque sí, el tema ahí del alcohol estaba presente. De hecho, la uva desde que se fermenta, eso es lo que hace. Entonces, no era un jugo, era vino, pero obviamente el problema no estaba en el vino, sino en la conducta que Pablo, estaba resaltando en ese tiempo. Pero ese no es el tema de esta clase, solo les dejo así como que las puertas sueltas para que siempre anoten, investiguen, busquen, indaguen. El primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. Número 2, aparece de nuevo cuando la multitud seguía al Señor. Dadas las circunstancias, Jesús no tenía tiempo ni para comer. Puedan leer más de esto en Marcos 3:20. Como suele pasar en las familias, aparecieron las preocupaciones por el bienestar de Jesús ante tales demandas de la gente. Ahí es donde se aparece María con los hermanos y es donde sale ese famoso texto, ¿verdad? De que quiénes son mis hermanos. Y ahí es donde Jesús habla en Marcos 3 del 34 al 35, que dice, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús puso siempre su ministerio por encima de la demanda de las personas.
Jesús tenía sus objetivos claros y recalcaba que tenía que estar concentrado en el cumplimiento de su llamado y enfocarse en los asuntos para los que el Padre Celestial lo había enviado. Entonces, Jesús subrayó que la fidelidad espiritual está por encima de los lazos familiares. Hay personas que tratan de tomar este texto a veces de manera errada también para hablar de que o fue una malcriadeza o qué pasó, al igual como con lo del vino, cuando le dice mujer, en dominicano hubiese sido, mami, date quieta que no me ha llegado la hora, o sea, dime, ¿tú quieres que yo me ponga ya a mostrar mi poder? Fue más o menos así, Jesús, o sea, mujer, todavía no ha llegado mi tiempo, era como decir, no te adelantes, pero no creo que haya sido la intención. Jesús siempre fue bien firme y todo lo que decía era como una enseñanza. Y me quedo con esta. La fidelidad espiritual siempre estará por encima de los lazos familiares. Y la tercera vez en donde aparece María, se muestra en el camino a la cruz y en la misma escena de la crucifixión de Jesús. Estuvo al pie del madero donde crucificaron a Cristo y él se la encargó de manera amorosa al apóstol Juan. Lean todo el contexto en Juan 19 del 25 al 27. Esta delegación y cuidado fue una de las 7 frases pronunciadas por Jesús en la cruz. Entonces, las 3 veces que aparece María en la trayectoria del ministerio de Jesús, primero, digamos, cuando le sirve, ¿verdad?, de canal hasta a hacer su primer milagro. El segundo, cuando él reafirma el orden, el límite de que lo de Dios estaba primero y que todo aquel que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos se constituía su hermano. Está en ese momento dando como esa orden de decir, yo tengo un propósito y lo voy a cumplir. Tu rol fue traerme hasta acá, pero lo de Dios va primero. Y en el tercer punto, a una María como madre, que aún en el momento más triste y doloroso para su corazón, para su vida, de ver ese cumplimiento que ella sabía que Dios esto era lo que había demandado, pero me imagino con todas esas emociones encontradas de tener que ver a su hijo morir de esta manera. Son las 3 veces que aprendemos de María. El dolor y la angustia que pudo haber vivido son indescriptibles, pero creo que María fue una mujer muy fuerte en lo emocional. ¿Se acuerdan de la palabra estoica? A esto se le conoce como inteligencia emocional. O sea, en ningún momento la Biblia registra de que María estuviera poniéndose con los guardias, que estuviera vociferando, que estuviera con situaciones. Al contrario, todas las interpretaciones que se han hecho de estos pasajes y que lo han llevado a cine, película y todo, se muestra una María súper abatida, ¿verdad? Como madre, como humana, como mujer, pero ahí cerca de Juan, quien nunca la dejó y a quien Jesús se le encomendó. Sabemos a un Jesús que aún hasta ese momento también tuvo esa compasión de dejar en orden y establecer a su familia, en este caso a su madre, en las manos correctas. También María, que podemos aprender de ella, que fue una mujer espiritual, tuvo que haberlo sido, porque la fortaleza en medio de un dolor tan grande habla de una persona de bastante fe. Abundantes investigaciones validan el hecho de que la espiritualidad es un arma útil para lidiar de forma saludable con los procesos de duelo y superar todo tipo de pérdida. ¿Están escuchando esto? O sea, investigaciones que han habido siempre, pero mosca, Dios mío. Yo no voy a cortar esto del video. Ríanse. Entre el calor y la mosca, aquí no hay forma. Ha sido un día súper lluvioso hoy, pero igual hace bastante calor y esta mosca, bueno, tiene que ser detrás de la lámpara que anda, pero seguimos acá. Investigaciones, bastantes investigaciones. Hay investigaciones también científicas donde hablan de lo que la Biblia hace en el cerebro humano, el leer la Biblia. Y yo digo, es increíble cómo muchas veces nosotros, para comenzar a valorar y mostrarnos orgullosos de nuestra fe, tenemos que esperar que la ciencia de verdad haga investigación. No tenemos que esperar. Pero bueno, si lo hacen, gloria a Dios que lo hacen y lo aprendemos. Pero mientras mejor sea la relación con Dios, mayores probabilidades tiene la persona
de superar con éxito los dolores emocionales que le han tocado enfrentar. Justamente la noche anterior a donde estoy grabando esta clase, grabé un episodio que va a tener como tema ¿Por qué te preocupas? En donde este va enfocado en crecimiento espiritual y aliento. Lo pueden escuchar, bueno, las chicas que están suscritas a Patreon lo van a escuchar a mediados de mes, es el tema que voy a poner como podcast, y van a recibir que ahí estuve hablando del cómo realmente las situaciones que vienen a nuestras vidas no podemos normalizarlas con, Dios te entiende, es que somos humanos, no. Ahí hablábamos de que en Mateo 6 Jesús está hablando de la preocupación y dice aquellos que están afuera, o sea, los gentiles, a aquellos que no conocen, que no sirven al Padre, sí tienen por qué preocuparse de estas cosas. En cambio, ustedes tienen un Padre que sabe lo que necesita. Ustedes enfóquense en el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. De la misma manera, las pérdidas y las situaciones en nuestra vida, aunque nos remueven mucho, estas vienen a ser también un examen de qué tan maduros estamos en la fe o no. Cada vez que ustedes vean que un dolor, que un proceso, una pérdida, saca a una persona de los caminos del Señor, era una persona cuya fe no había madurado ni había conocido al 100 a Dios. El tener la relación con Dios, mientras más firme sea tu relación con Dios, más firme también tú estarás ante las situaciones que vengan. ¿Vas a llorar? Sí. ¿Te puedes sentir ansiosa? Sí. ¿Puedes tener pánico, temor? Sí. ¿Te vas a venir en un momento pensamientos de duda? Sí. En un momento puedes sentirte que no puedes más, débil? Sí. Eso puede venir, pero esto no es una permanencia. O sea, esto te puede dar una noche, 2 días, pero en algún momento, si de verdad tú conoces a Dios realmente y descansas en su soberanía, conoces el poder de Dios, vas a tener la capacidad, vas a tener esa actitud estoica, vas a tener la resiliencia, vas a tener la manera de aún entre lágrimas levantar tus manos al cielo y adorar. Y esto es lo que yo creo que María se mantuvo haciendo firme hasta el momento de la cruz de Jesús. Múltiples estudios han demostrado que las personas que tienen fe pueden manejar de manera más saludable las adversidades y tener paz en medio de las tormentas de la vida. No hay manera de tener paz en medio de una tormenta, menos que ser servidoras del príncipe de paz. Una pregunta de reflexión. Y si de verdad digo que conozco, que confío y camino con el príncipe de paz, ¿por qué no la tengo en medio de la adversidad? Eso es de tarea. El proceso de la aceptación de la pérdida. Para pasar este proceso enfocada en la meta de la aceptación de la pérdida de la forma más saludable posible, les voy a invitar a que tengas en cuenta 3 cosas. Número 1, todos los días conéctate con Dios a través de la oración. Tienes siempre que conectarte con Dios a través de la oración. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Y si tú estás atravesando ahora mismo un proceso de pérdida, sea física o sea emocional, porque puede ser que hayas perdido a alguien y no necesariamente la persona haya fallecido. Puede ser una ruptura de una amistad, puede ser un cambio de iglesia, puede ser que te mudaste, pero aquí estamos hablando directamente de esas pérdidas en donde se supone que es un dolor, o sea, algo inexplicable, algo que tú no esperabas, alguien que de repente falleció en un accidente o una situación, y pérdida también maternal, o sea, una pérdida de un embarazo, o sea, pérdidas que de verdad duelen. No conozco otro camino como la oración para que recibas consuelo. La oración es ese espacio en el que reconocemos que se activa un poder superior al nuestro. Es a través de la oración que podemos acercarnos a Dios, aún en medio de nuestras horas más oscuras, en los momentos de mayor debilidad, sea de mañana, sea de noche, en cualquier tiempo. Puedes acercarte a la fuente. No hay otro camino de alcanzar crecimiento, madurez y fortaleza en medio de una pérdida que no sea de rodillas delante del Señor. Cuanto más te duele, más ora. Número 2,
Comprende que cada situación y circunstancia en la que te encuentras ahora es la voluntad de Dios. Esto es descansar en su soberanía, soltar el control y aceptar que así están ocurriendo las cosas. El Señor te ama y Él no permitirá nada en tu vida para destruirte. Aunque sientas hoy dolor, aunque tengas preguntas sin respuestas, aunque todavía te haya costado y sigas teniendo un duelo prolongado en tu vida, tienes que entender que Dios no tuvo plan de querer destruirte y que esta pérdida generará una ganancia. Tú dirás, Lady, ¿cómo puede generar ganancia el haber perdido un familiar? Genera ganancia en ti, genera ganancia espiritual, genera ganancia en valorar la vida, en aprender a perdonar más pronto, en amar mejor. O sea, son tantas las cosas que pudiera mencionarte, pero yo sé que para cada persona, conforme a su carácter, al ambiente donde esté y el llamado que tenga, en Dios sí es posible cada pérdida ver una ganancia en ella, porque Dios no desperdicia nada. Dios no desperdicia nada. Y no significa que eso que tú aprendiste tenía que ver, o sea, tenía que aprenderse solo de esa manera, ¿no? Pero en medio de la pérdida, sea o no plan de Dios, haya sido una situación que salió de control, una desobediencia, consecuencia, no lo sé, en cualquiera de los ámbitos que haya sido, Dios está ahí y convierte aún lo que nos parece injusto en algo que puede ser de ganancia en nuestra vida espiritual y emocional. Y número 3, busca los espacios para reflexionar en profundidad sobre la pérdida. Esta es la parte en donde muchas veces nos escapamos. Yo digo que en el sector cristiano se tiene muy mala práctica de las pérdidas. Tú vas a los velorios y es casi todo el mundo. Por eso es tan importante que uno esté como maestro o líder o pastor, cualquiera que sea la posición que te esté en la iglesia, más menciono este enfoque de líderes porque somos las personas que más tenemos que estar con las personas. Pero esto debe ser de todo hijo de Dios. Ah, que Dios quería una flor para su mayor jardín. Ah, que ahora tienes un ángel que te cuida. Eso no es bíblico. Eso es antibíblico, es una creencia antibíblica, eso es de religión tradicional, eso es hasta espiritista. Y puede abrir brechas en el mundo espiritual. Esto no tiene nada que ver que tienes un ángel, que ahora tienes un ángel a la guardia, o sea, no. Lamento si estás con esa creencia, pero lo siento, no. Así no es como vas a sanar el duelo. Tienes que entender que ya esa persona partió y ya está. Y si murió en Cristo, algún día la volverás a ver y esa es la esperanza que tenemos. Pero tienes que buscar el espacio para hacer el duelo. No es como que ya todo obra para bien, o sea, no. Tenemos que dejar de decirle a una persona que acaba de enterrar a un hijo, a un esposo, a un papá, a una mamá, todo obra para bien. Sí, sabemos que a la larga va a obrar para bien, pero en el momento, o sea, no es la palabra que la persona necesita. La persona necesita oración, necesita, comiste, ¿en qué te ayudo? ¿Te puedo ayudar? ¿Quieres orar? Y a veces ni siquiera que le hablemos. A veces basta con que estemos abrazando, pasando agua y orando y cantando. Es lo único. Pasando agua, abrazando, orando y cantando. Y estar ahí para cuando la persona quiera hablar. Sería chulísimo y yo sueño con esto, que se tenga como equipos para ministrar en los momentos de duelo, no en el momento del sepelio, porque eso todavía está todo el mundo tranquilo y relax. Es los días de cuando ya nadie menciona eso, cuando todo el mundo sigue su vida, pero esa persona que está pasando por la pérdida tiene que comenzar ahora a reestructurar en sus pensamientos. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Voy a comer y me recuerdo. Voy al baño y me recuerdo. Voy a salir y regreso a la casa en llanto porque me recuerdo. Ahora tengo que empezar a experimentar el primer cumpleaños sin la persona, el primer cumpleaños de la misma persona fallecida, la primera Navidad, el primer aniversario, el primero, o sea, para esa persona es un largo camino que puede durar hasta 3 años. Bueno, ya cuando pasa de un año se considera una persona que no ha hecho este duelo y ya necesita ayuda, no solo espiritual, sino también profesional. Y así tenemos las iglesias llenas de un montón de personas que todavía no han superado ni le han entregado a Dios la pérdida de ese familiar.
Y no es la voluntad de Dios que vivamos todo el tiempo con ese dolor ahí. Puedes recordarlo, puedes llorar, puedes honrar un legado. Yo vivo recordando a mi abuela. Hay días donde lloro, hay días donde la recuerdo de esa modo de chiste, donde me acuerdo de sus ocurrencias y me muero de la risa. Hay días donde veo su foto, pero ya, o sea, la vida continuó. La esperanza que un día la volveré a ver. Entonces es bueno que tú puedas a través de la reflexión intrínseca, es que vamos cambiando y transformándonos por medio del poder del Espíritu Santo. Además, que como hijas amadas del Señor merecemos ser felices. Así que tenemos un largo trabajo que hacer, de mucho compromiso de nuestra parte, para que nosotras no nos quedemos estancadas en el dolor. De acuerdo a la psicología y a los campos de la conducta humana, en el caso específico de la muerte de un hijo, es el luto que puede tener una tendencia a quedarse sin resolver. O sea, las madres que han tenido pérdidas de hijos son las que más tienen este caso, esta situación de nunca superar. Esas son las estadísticas en el mundo. Yo creo que en Dios esto se cambia. Dios sí sana y Dios sí cambia la historia de las pérdidas. De alguna manera es una angustia, dicen los estudiosos, que se queda en el interior sin darle un cierre total. Es el dolor emocional y la pérdida que no tiene nombre. Sin lugar a dudas, hay pérdidas que tienen un impacto significativo en nuestro corazón. La forma en que lograremos la recuperación es dándonos un mantenimiento diario en el fortalecimiento de nuestra vida espiritual y emocional. Suele dar excelentes resultados el trabajo consciente con nuestros pensamientos y actitudes. Trabajo consciente, esto es que cuando te lleguen los recuerdos, no trates de suprimirlo. O sea, no te vayas de shopping, no te vayas, o sea, no puedes vivir toda la vida desviando. Al principio un día está bien, que tú salgas, disipes la mente, cambies, saques de la casa todas las cosas que te recuerdan, si tienes que cambiar la posición de la cama, comprar cuadros nuevos, todo esto se hace y es recomendable. Hay personas que han tenido hasta que mudarse luego de una pérdida. Claro, no todo el mundo tiene la posibilidad. Va a jugar mucho el tema económico, ¿verdad? Las alternativas que tenga, si es una casa ya propia, o si estás pero si estás de alquiler y como quieres estás pagando, hay personas que sí han tenido que hacerlo, han tenido que mudarse como parte del proceso y esto no es huir, aquí es distinto, aquí no se está huyendo. Claro, si tú no lo resuelves, a donde quiera que vayas, cargas con eso. Pero en el proceso de procesar el duelo, se vale muchas veces esto, hacer cambios, cambios en la casa, hacer movimientos de manera de que tu mente se vaya acostumbrando a que ya no está. Por mucho que duela y lo triste que sea, ya no está y tengo que comenzar a vivir con esta nueva realidad. Y no es fácil, por eso es que muchas veces necesita ayuda profesional, porque imagínate, luego que tú duraste 30, 35 años viendo a una persona, imagínate, o sea, ahora tengo que empezar a ver cómo todos esos 35 años no van a desaparecer de mi vida, no van a desaparecer de mi vida, pero sí tengo que adaptarlo a que ya es un recuerdo y no va a volver a suceder. Ahora tengo que comenzar a formar nuevos recuerdos, nuevas vivencias, reconociendo que descansa con Dios, pero que ya no va a estar en mis momentos. Ahora yo tengo que programarme que voy a viajar y no voy a poder decirle a esta persona, que probablemente tenga hijos y esta persona no lo va a conocer, que probablemente voy a cumplir tal y tal cosa y esta persona ya no va a estar. Así es como se hace un trabajo consciente en los pensamientos y nuestras actitudes. Una de las técnicas en las que podemos hacer ese trabajo espiritual y emocional es usando la terapia literaria, que no es otra cosa que la utilización de la escritura para sanar. Yo que soy como una escritora lover empedernida, ahora olvidé la palabra, pero me gusta muchísimo leer, yo muchísimo, o sea, con solo decirles que estaba ayer contando que lo que va de año llevo ya como unos 9 libros leídos y no me siento satisfecha porque la idea era como poder leer 2 libros por mes, pero entre los estudios y todo eso no pude.
Pero para el año 2024 me voy a proponer, y quiero, si Dios me lo permite, el poder leer 24 libros. Quiero poder leer 2 libros por mes y lograr, o sea, para mí eso es un propio reto personal, porque tengo la capacidad, sé que no todo el mundo es igual, depende mucho del tiempo, más que todo del hábito, depende mucho de todo. Pero como a mí me encanta leer, yo sé que puedo lograrlo. Pero eso no es una competencia, o sea, esto solamente se lo digo para que sepan lo importante que es para mí la lectura y la escritura. Si ustedes quieren hacerme feliz, regálenme libros. Y asimismo la escritura. Y yo creo que esas son de las cosas que más me ha servido a mí en todos los procesos. Leer sobre lo que estoy pasando y escribir. Lean sobre lo que ustedes están pasando, busquen libros, infórmense, esto va a ayudar a sanar. Pero la técnica, no sé si ustedes han usado la escritura como una técnica para liberar sus emociones. Esto es buenísimo, ayuda muchísimo de verdad. Y dentro de la terapia literaria, podemos hacerle cartas a Dios como una manera de ventilar nuestros sentimientos. No es nada más como los salmos. Ustedes ven que los salmos de David, donde él dice, los enemigos me persiguen y siento que me muero, y un día fuera de tu casa, y si no siento la presencia y tu gloria me consume, o sea, David era súper vulnerable delante de la presencia de Dios. Esto es lo que es terapia literaria. Tener tu cuaderno de notas y comenzar a escribirle a Dios todo lo que te sientes, sea cuando estés enojada, cuando estés alegre, cuando estés agradecida, cuando tengas queja, cuando tengas dudas, de toda la forma. Yo no te sé explicar la descarga tan linda que se logra esto. Te evitas a que estés malhumorada con otras personas, a que te desahogues con los lugares incorrectos o que te desahogues de mala manera con personas que nada tienen que ver con lo que tú estás sintiendo. Te ayuda, aparte, a pensar, porque mientras tú vas escribiendo, probablemente vayas llorando, hagas pausa. Mientras tú escribes, el Espíritu Santo te va trayendo luz, te puede hacer recordar de una canción, de una palabra. Realmente, o sea, es una bendición. Otra de las terapias con el tema del manejo del duelo es hacer una carta. Hacerle una carta a la persona fallecida. Ojo aquí, ojo aquí. No es que tú vas a hacer una carta creyendo que esa persona la va a leer. No es el fin. Aquí nosotros estamos conscientes como hijos de Dios, ¿verdad? De que con la persona muerta no hay comunicación. No la hay. Pero cuando tú haces una carta como que le estás hablando a la persona, con esto lo que se logra es que tú puedas descargar lo que por años cargaste y es hora de soltarlo. Hay personas que han tenido que hacer esto para pedir perdón, por lo general son las personas que se quedan con remordimiento o personas que no fueron expresivas y ahora están culpándose porque se encuentran que no le dijeron lo suficientemente de las veces necesarias de cuánto amaban a ese familiar que se fue, o personas que se fue un familiar estando enojados, estando enemigos. Personas que sientan que no cerraron el ciclo. Entonces es una carta como de despedida. No es que vas a vivir, cada vez que tú quieras hablar con la persona, le voy a escribir. No, ojo con esto, es peligroso y hay personas que se han dedicado toda la vida a esto. Y aquí es donde los enemigos, los demonios pueden hacer de la suya tratando de querer, ¿verdad?, abrir una puerta al enemigo. No, esto solamente se hace en una ocasión cuando tú estés dispuesta, disponible, oras a Dios y en esa carta, por lo general yo siempre digo que la rompan, o sea, ¿para qué guardarla? Hacer la carta con todo lo que tú tengas que descargarte referente a esa persona, todo lo que tú quieras decir, lo que tú entendiste que te faltó decir o despedir, y luego las rompes y ten un tiempo de oración con Dios, en donde tú le pidas a Dios que cierre esa herida, que cierre esa pérdida y que te dé paz, que selle tu corazón para que ya aprendas a recordarlo de manera bonita y las cosas que te enseñó y ya no más desde una amargura o una situación no cerrada. Entonces nosotros creemos lo que dice la Biblia en el libro de Eclesiastés 9 del 5 al 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido.
También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, todas esas personas que están, no, que mi abuelo me dio un mensaje, que mi abuela, que me soñé con esta persona, esos son demonios. Usan la imagen de tu ser querido porque saben que es la forma de que estás vulnerable, de que todavía no has superado esto. Por eso es que es tan importante estar bien emocionalmente. Porque el enemigo siempre ataca por el lugar que él menos imagine, o sea, que menos nos imaginemos. Pero cuando estamos vulnerables emocionalmente, cuando tenemos esa brecha de heridas, como dicen, ¿verdad? A donde está el mal olor es que, ¿verdad? Hay un dicho un poco feo que no lo voy a repetir aquí que dicen esto. Entonces, así mismo se pega. Y es el mundo espiritual así. Él sabe que estás herida, que estás vulnerable. Y si te pasas toda la vida tratando de hacer cartas y ojalá y Dios me diera. Yo he oído cristianos con esta creencia, pidiéndole a Dios que ojalá y abra el cielo y lo deje ver, que me soñé con tal persona. No, no creas en esto. Muchas veces, aunque te digan una media verdad, porque es que ese es el plan del enemigo. Él no cambia su estrategia desde el Génesis, como lo hizo con Adán y Eva. Decirte una verdad, pero introducida con la mentira. Entonces, al final no es una verdad. Medias verdades no es verdad, es mentira, es engaño. Entonces, tienes que tener cuidado con esto. Si tú entiendes que ese familiar, esa persona con la cual tuviste una pérdida, necesitas cerrar esto, tú haces la carta, tú haces la terapia literaria. Esto no es un ejercicio espiritual, es algo psicológico, pero tampoco es una situación hereje, o sea, es algo que te va a ayudar a desahogarte. Tú lo escribes y rompes el papel y cierras este capítulo ahí con el Señor. Yo lo he hecho, lo hice en su momento cuando fue necesario y de verdad que me ayudó muchísimo. Para nosotros, los que creemos en el Señor, la esperanza de que volveremos a ver a la persona que amamos que falleció es un vehículo maravilloso para manejar la pérdida. O sea, tenemos esa esperanza de que Jesús resucitó y los creyentes en Cristo Jesús, nuestras despedidas son un hasta luego. Porque así como Jesús resucitó, también los muertos en Cristo resucitarán primero en aquel día. La Biblia dice que nosotros no andamos como los que no tienen esperanza. Lee Primera de Tesalonicenses 4:13. Y a través de Cristo tenemos vida eterna. En Cristo todos somos vivificados. Leer Primera de Corintios 15 del 20 al 22. Esta es la esperanza que tú y yo tenemos, de que todos nuestros familiares que están descansando en Dios, algún día le volveremos a ver. Tú eres un arma poderosa en las manos de Dios para este tiempo, para que Él nos use con autoridad. Es imprescindible que los dolores de las pérdidas se transformen en ganancias. Así como el Señor lo hizo con todas estas intrépidas mujeres que están en la Biblia. María vio a su hijo resucitado. Su vida ha impactado a millones a través del mundo entero. Y de ti también se está escribiendo una historia con un final feliz para la gloria de Dios. Créelo. Afirmo sobre tu vida este pasaje bíblico que en muchas ocasiones me ha servido de fortaleza y que he visto su cumplimiento. Salmo 126:5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y de todas las afirmaciones que tenemos en el cuaderno de trabajo, mi favorita es esta: el dolor no es un lugar de permanencia, es un lugar de trascendencia. El dolor no es un lugar de permanencia, sino de trascendencia. Cree firmemente de que Dios usará tu dolor para bendición, para conocerte más, para conocerlo más también a Él. Y descansa en esta verdad de que Dios nos hará algún día reencontrarnos con nuestros familiares, pero mientras sucede en el camino, en el proceso, aprendamos de María a ser estoicas, a ser resilientes, a ser obedientes por encima de lo que yo pueda estar sintiendo y las cosas.
que puedan levantarse alrededor por ser parte del plan del Señor y de un plan tan maravilloso. Pero una de las cosas que hizo María, y estaba convencida que esto traspasaría generaciones por generaciones, y efectivamente hasta el día de hoy estamos hablando de ella. Y yo creo que si tú y yo seguimos firmes también, años venideros, personas hablarán de lo que Dios ha hecho en tu vida y en la mía, si nos mantenemos firmes recordando que lo que vivimos hoy, cualquiera que sea la pérdida o el dolor, no es nuestro lugar de permanencia, sino de trascendencia. Oro a Dios por ustedes, que esta palabra siga siendo de bendición, y ya la semana que viene comenzamos con la segunda parte del estudio. Vamos a ver a Marta y María, la diferencia de carácter en estas dos mujeres que eran amigas de Jesús y hermanas de Lázaro. Dios te bendiga.